El significado de la palabra inteligencia puede definirse de diversas formas. Una de las maneras de entender la inteligencia es la de tener flexibilidad en el conocimiento para generar soluciones novedosas. Sin embargo, todos tenemos una noción amplia del término inteligencia que describen diferentes modos de funcionamiento intelectual. Lúcido, brillante, vivo. Son algunos de los términos a los que se asocia la inteligencia. Pero, ¿qué es la inteligencia? ¿Tiene que ver con el pensamiento abstracto? ¿Tiene que ver con la habilidad para adquirir nuevos conocimientos? ¿Tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas? ¿Se puede medir la inteligencia? ¿Se la puede entrenar? ¿Qué es lo que distingue nuestra inteligencia de las capacidades de una computadora? Estas son algunas preguntas que nos proponemos abordar en el capítulo de hoy de Los Enigmas del Cerebro, sobre el fascinante tema de la inteligencia humana. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro. Hoy analizaremos un tema controversial: la inteligencia humana. ¿Qué nos hace inteligente como especie? Si ustedes salen de su casa ahora y miran en la vereda o en la calle, todo lo que ven ha sido construido por el cerebro humano. Todo el día estamos enfrentados con la creación humana, que es básicamente producto de nuestra inteligencia. Hubo muchísimas definiciones y hay muchísimas definiciones de inteligencia, y este tema ha sido obviamente controversial. Uno podría resumir la inteligencia como la flexibilidad intelectual para, donde hay un problema, ver una solución que antes no se había visto o pensar una respuesta a una situación que nunca se había evaluado. Se ha intentado y se intenta y se evalúa la inteligencia con mediciones psicométricas, y esto también ha sido atacado por varios investigadores. En algunas investigaciones se han reportado diferencias anatómicas del cerebro de Einstein con cerebros en general de la especie humana, pero no se pueden sacar conclusiones definitivas de estos hallazgos. En realidad es difícil explicar la inteligencia de un humano en relación a los diferentes humanos estudiando el cerebro. Muchos investigadores afirman que el tamaño del cerebro o la configuración de un cerebro no va a explicar el secreto de la inteligencia humana. La complejidad y la inteligencia del cerebro humano, comparado con otras especies, se puede explicar por saltos evolutivos que permitieron adquirir el lenguaje, la memoria, el razonamiento y otras facultades intelectuales. Se ha intentado medir la inteligencia. De ahí nace el concepto de coeficiente intelectual. Uno de los test más conocidos es el BAIS, que es un test en donde se analizan aspectos verbales y de ejecución, como aritmética, comprensión del lenguaje, reordenar figuras geométricas, pero esto también ha sido criticado. Vamos ahora al laboratorio a ver este test de inteligencia por el cual se dio origen al concepto de coeficiente intelectual. Existen muchísimas formas de medir inteligencia. Una de las baterías más comunes que usamos en neuropsicología es la batería del WISE. Esta es una batería que utiliza componentes verbales y no verbales, y esto ya nos demuestra que es muy importante que consideremos los distintos ángulos a la hora de medir inteligencia. Por ejemplo, algunos componentes verbales tienen que ver con la posibilidad para definir algunas palabras, o bien que nos ayuden a ordenar la secuencia temporal de una historia. Respecto a los componentes no verbales, que también llamamos componentes ejecutivos o componentes operativos, podemos pedirles que hagan cálculos aritméticos o que dispongan espacialmente cubos, por ejemplo, copiando una figura. Lo importante es entender que esto es tan solo una forma de medir inteligencia. Existen muchísimas pruebas y muchísimas baterías de pruebas que nos ayudan a medir distintos aspectos de la inteligencia, y por eso no podemos utilizar los resultados de una prueba como esta para decir taxativamente si una persona es o no inteligente. Debemos medir distintos aspectos para hacer una descripción completa de los distintos perfiles de inteligencia. Aunque este test es ampliamente usado en diferentes lugares del mundo, también ha sido criticado porque
se ha usado para fines políticos o para fines discriminatorios. Por ejemplo, por décadas la comunidad negra en Estados Unidos ha sido discriminada porque muchos investigadores o docentes afirmaban, o políticos afirmaban, que la raza negra tenía un coeficiente intelectual menor. Pero sin embargo, hoy sabemos que estas afirmaciones fueron falsas y causaron mucho daño. Hoy sabemos que estos test miden solamente lo lógico, pero la inteligencia es mucho más que eso. Estos test son imperfectos porque no toman en cuenta el bagaje cultural, la experiencia adquirida y la interacción social. Por eso, diferentes investigadores, uno de ellos, Howard Gardner de Harvard, ha desarrollado el concepto de múltiple inteligencia o inteligencias múltiples, en el que toma en cuenta otras habilidades, no solo el razonamiento lógico. Daniel Coleman de Harvard también ha desarrollado el concepto de inteligencia emocional y últimamente, gracias a los avances del entendimiento cerebral, del cerebro social, se ha también hecho hincapié en la inteligencia social. Sin embargo, estos conceptos de inteligencia emocional, múltiples inteligencia o inteligencia social todavía no tienen la evidencia científica necesaria para tomarlos como inteligencia. Quizás sean factores de personalidad que sin duda causan un impacto tremendo en nuestro rendimiento social, laboral y familiar, pero de ahí a tomarlos como inteligencia hay un paso todavía que la ciencia no ha demostrado. Para resumirles por qué estos test de inteligencia muchas veces quedan chicos para evaluar la inteligencia humana, les comentaré el ejemplo de la memoria. Uno en el laboratorio le pide a un sujeto que recuerde una lista de palabras. Aunque el sujeto recuerde bien y rinda bien en ese test de memoria, uno no puede asegurar que toda la memoria de su cerebro es equivalente a recordar bien esas palabras. Lo mismo pasa con estos test en inteligencia. Uno puede decir que razonar un problema lógico o geométrico o de construcción de una figura represente toda la inteligencia del cerebro humano. Vamos a conversar con Adrian Owen, un neurocientífico inglés que trabaja actualmente en Ontario, Canadá, y dirige un gran laboratorio de neurociencias. Adrian está desarrollando un experimento masivo sobre la inteligencia humana a través de Internet. Adrian, ¿cuál sería tu definición de inteligencia? Well, Facundo, I think you absolutely, you defined the problem here, and that is that we don't really know. Nobody can really agree on what intelligence is. We can look at one guy who might be a university professor and say, well, he must be intelligent. But, we all know of people who, you will be familiar with the concept of an absent-minded professor, a university professor who gets lost all the time. It's pretty clear that even though some people seem to be smarter than others, it's still possible to have big holes in your intellectual function. You can still be very bad at some things, yet function at a very high level. And I think this is the key problem. My personal view is that intelligence arises from the combination of your different brain functions and how good those different brain functions may be. And this makes it perfectly possible for somebody to be very intelligent in some aspects of their cognitive performance, but actually really not very intelligent in others. Para vos, ¿existe la inteligencia emocional? In traditional views of intelligence, emotional intelligence doesn't really factor. It's not really, it doesn't feature in traditional IQ tests. But, again, we all know people who are extremely successful in everyday life, who perform at a very high level, they get along with people, they know how to make things happen. Now, these people are clearly very emotionally intelligent. They're really tuned into how people think and the way to best influence and deal with people. But they may not necessarily be intelligent in the traditional sense of having a very high IQ. So, I think emotional intelligence, perhaps, I don't know whether that's the best name to refer to this, but there is an element of human behavior which is captured by emotion, and it does have a significant impact on your success, on the success of your life. And I think emotional intelligence is as good a name as any for this. ¿Cómo podrías explicarnos en qué consiste la inteligencia artificial? In general, it refers to the sorts of intelligence that we try and create computationally or
using computers or using machines. That's very broadly what we mean by artificial intelligence. And I don't think, even though computers can be made to perform extremely sophisticated functions, I don't think most neuroscientists would consider that this type of behavior is intelligent. I mean, one of the really key components of human intelligence is reasoning ability. It's the ability that most humans have to be able to solve problems, to reason through problems. Now, these are things that you can create with artificial intelligence. You can make a machine that can create, can solve a problem, but that machine will not be truly creative in the way that a human is, and that's sort of really the difference between human intelligence and the sorts of machine intelligence that we refer to when we talk about artificial intelligence. Una teoría que ha ganado mucho interés entre los investigadores es la teoría del factor G. Básicamente, Spearman, un investigador inglés, a principios del siglo pasado, desarrolló este concepto para explicar por qué algunas personas que rinden bien en una tarea, por ejemplo, verbal, también rinden bien en una tarea de razonamiento o espacial. Básicamente, decía Spearman, si uno hace bien una tarea intelectual, va a hacer bien el resto de las tareas intelectuales. Estudios de neurociencias modernos, combinando pacientes con lesiones cerebrales, estudios neurofisiológicos, estudios de imágenes cerebrales modernas, han demostrado que esta área, el área frontal, contiene neuronas que responden específicamente a un estímulo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son neuronas flexibles. En todo el cerebro hay diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, en esta área, es el área que procesa el área visual, en la parte posterior del cerebro, hay neuronas que solo responden a estímulos visuales. En cambio, en esta área del cerebro, el área frontal, existen neuronas que responden, por ejemplo, a un perro o a un gato. E inclusive hay neuronas que, si le mostramos dos perros de diferentes razas, responden diferentemente a un perro caniche o a un doberman. Son neuronas específicas, tienen flexibilidad de adaptarse al entorno. Por eso, el lóbulo frontal, esta parte del lóbulo frontal, junto con el área parietal, serían áreas claves para el sistema de inteligencia. El cerebro trabaja en red. Hay una red para el lenguaje, hay una red para la atención, hay una red para la visión. Y la red de la inteligencia, hoy sabemos, gracias a estos estudios modernos, que estaría involucrando el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Lesiones en esas áreas causan déficit de inteligencia. Sin embargo, este factor G y este circuito frontoparietal no explicaría la relación afectiva entre los individuos, la ironía, el humor, ciertas actitudes que también se pueden considerar inteligentes. En un estudio de nuestro laboratorio, María Roca, John Duncan y otros, demostramos que esta área del cerebro, la parte más anterior, tendría que ver con leer la mente de otros individuos, con este contacto social que no explica esta inteligencia llamada G o más racional. Y estos dos aspectos, llamados inteligencia social o emocional e inteligencia racional, pueden estar disociados. Por ejemplo, cuando yo vivía en Inglaterra, me acuerdo que se publicó un artículo científico de profesores de matemática de Cambridge. Eran profesores brillantes y creo que habían ganado el premio de matemática equivalente al premio Nobel. Sin embargo, tenían dificultades en reconocer las emociones en caras de otros seres humanos. Su inteligencia racional estaba sumamente desarrollada, pero no la inteligencia emocional o la inteligencia social. A la inversa, hay un grupo de pacientes con una condición denominada síndrome de Williams, en los cuales son muy sociales, tienen muy desarrollada la empatía social y la interacción social, pero no son inteligentes en los aspectos racionales. En el próximo bloque vamos a resumir sobre cómo se debe estudiar y se debe analizar el concepto de inteligencia. Ahora vamos a ver fotos de diferentes personas que usted conoce. Piense quién es más inteligente. En el próximo bloque develamos los enigmas de este video. Un médico, un cirujano, tiene una representación motora mucho mejor que un intelectual. Estas personas son un ejemplo de que los test de inteligencia no captan el concepto general de inteligencia humana. Ahora vamos
vamos a ver la segunda parte de la entrevista con uno de los investigadores más importantes en neurociencias, cerebro e inteligencia. Adrián, me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia argentina tu proyecto 12 Pilares de Inteligencia, ¿en qué consiste y cómo lo estás desarrollando? Sure. Well, what we're doing is we're taking advantage of the World Wide Web to try to get to as many people as we possibly can to test their cognitive function. Because one of the interesting things about intelligence and cognition is that much of what we know is based on very small group studies, because of course this historically is the only thing that has been possible. But now with the World Wide Web we have the possibility to get to literally hundreds of thousands of people and test their cognitive performance using our web-based tests. And we plan to try and find out the answers to some new questions about intelligence. What makes one person more intelligent than another? Is there one central thing that we can call intelligence, or is it that some people are good at some things and not so good at other things? And are there differences that are related to age and religion and where you come from in the world? So all of these questions we can now answer. ¿Qué aporta este nuevo proyecto 12 Pilares de la Inteligencia a lo que ya sabíamos sobre neurociencias e inteligencia? I mean, one very influential view in the study of intelligence and what we know about intelligence is the concept of G, or general intelligence. And this concept suggests that there is one central feature of our cognition that makes some people sort of good at everything. It contributes to everything we do. Now, other people think that intelligence isn't like that, and it's possible to be very good at memory and not so good at attention and terribly bad at language skills. So, well, a lot of the previous research on intelligence is based on, a long history of cognitive psychology. And most of that information on research was conducted before we had brain imaging, before we knew very much about how the human brain actually works. Now, of course, in recent years we have fMRI, functional magnetic resonance imaging, and techniques like positron emission tomography, or PET, and these have taught us many things about how the brain works and what different parts of the brain contribute to intelligence. So we've taken that information and we've used it to design new intelligence tests. So these aren't just based on behavior or based on things that we think make up intelligence, but on parts of the brain that we know are involved in performing specific cognitive functions. So our 12 tests try to tap or to take advantage of different specific brain functions that we have identified with brain imaging. Aunque estos test que miden el coeficiente intelectual muchas veces correlacionan con la adaptación social, como dijimos, no capturan cómo uno maneja sus propias emociones, cómo uno maneja las emociones con los demás. Tampoco capturan la interacción social entre los seres humanos. Por ejemplo, los líderes, personas a las cuales seguimos y que cambiaron el destino de culturas y países. Quizás muchos de estos líderes no hubiesen resistido un test de coeficiente intelectual, porque estos test de coeficiente intelectual no miden la resiliencia, la interacción social, el manejo de emociones, la pasión, la creatividad, la valentía. Tomando como ejemplo la resiliencia, imagínense a 10 chicos en un ambiente adverso, con violencia, pobreza, con falta de interacción social. De esos chicos, quizás 9 van a tener un destino parecido a su entorno, pero uno va a lograr superarse, estudiar, adaptarse a la sociedad. La ciencia, bajo el concepto de resiliencia, está estudiando por qué ese chico, en la adversidad, logró sobreponerse y adaptarse a la sociedad. Y como sociedad, ¿qué podemos reflexionar sobre inteligencia y sociedad? A los argentinos siempre nos gusta criticarnos, pero si entendemos que la inteligencia es la flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas, uno podría decir que en ciertos aspectos de nuestra historia fuimos muy inteligentes. El otro día conversaba con un científico europeo que me decía que admiraba cómo Argentina en el 2001 enfrentó la crisis y cómo se recuperó con creatividad. Quizás como sociedad, en ese momento, luego de la crisis, nos recuperamos por nuestra capacidad de flexibilidad, de adaptarnos
al entornos y quizás culturas como más antiguas, como la europea, no tengan esta flexibilidad que tiene nuestra sociedad. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que la inteligencia es un concepto que es difícil medir. Hay mediciones que se dedican básicamente a analizar procesos racionales, pero estas mediciones no cubren todo el concepto de inteligencia. Sin embargo, algunas de estas mediciones de inteligencia racional correlacionan con la inserción social. Como hay áreas del cerebro claves para la atención o claves para la memoria, recordemos que el cerebro trabaja en red, hay áreas que son claves para la inteligencia. Estas son las áreas parietal y sobre todo la área frontal, que tienen neuronas que se adaptan a diferentes estímulos cognitivos. Los test que miden el coeficiente intelectual muchas veces han sido usados políticamente para discriminar. Estos test no captan la interacción social, cómo uno maneja las emociones de uno y cómo maneja las emociones de los demás que nos rodean. Tampoco representan la ironía o el humor, que sin duda son formas de inteligencia. Un aspecto clave, en mi opinión, es que como seres humanos, como seres inteligentes, no estamos obligados a ser siempre iguales. En el próximo programa vamos a analizar cómo se desarrolla el cerebro. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el área frontal y que es la responsable de que seamos humanos, la que nos diferencia de otras especies. Y vamos a ver en qué década de nuestra vida madura completamente. Hasta la próxima semana.